Repercusión causó la noticia de la renuncia del community manager del popular Contralorito, el encargado de informar de forma cercana a la gente el trabajo que hace la Contraloría y que se había convertido en uno de los personajes más populares en las redes sociales y también objeto de ciertas controversias políticas. Queremos ahondar en las razones de esta decisión y vamos a conversar precisamente con quien estaba detrás de este personaje, el ex Contralorito, podríamos decir, César Leiva. César, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, bienvenido a CNN. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Sí, César, en primer lugar, ¿por qué decides renunciar a la labor que estabas haciendo siendo la persona que llevaba esta cuenta de Contralorito? Sí, yo creo que es importante aclarar la razón. Tiene que ver principalmente con que después de 3 años de haber estado en ese trabajo, se produce un desgaste natural. Pero aparte del desgaste natural, también hay un desgaste que tiene que ver con lo que comentaba previamente, que tiene que ver con los ataques sistemáticos, con el hostigamiento, inclusive en algunos casos amenazas de algunos grupos, yo diría minoritarios, pero bien agresivos en redes sociales. Y entenderás que cuando uno trabaja en el ámbito de las redes sociales, en este caso como community manager, tenés que estar prácticamente todo el día monitoreando las redes sociales. Por tanto, después de un tiempo se vuelve un poco agobiante leer comentarios de ese tipo, que además se tornaban personales, no solamente eran ataques a la institución o ataques al personaje, sino que eran ataques a mí como persona. Esos ataques y esos hostigamientos, César, ¿por qué se provocan? ¿De dónde aparecen? ¿De dónde se gatillan esos ataques? Sí, mira, inicialmente el proyecto de realizar una comunicación más ciudadana de la Contraloría tuvo detractores inicialmente, pero de a poquito fuimos conquistando, yo diría, la mayoría de los usuarios en redes sociales y le fue bastante bien. Llega un punto en que se produce, yo diría, un antes y un después, que tiene que ver principalmente con lo que sucede en el estallido social. Aumentan exponencialmente las denuncias, principalmente hacia carabineros de Chile, y eso se ve reflejado también en el trabajo de la Contraloría. Por tanto, aumenta la comunicación de los mecanismos de fiscalización que tiene la Contraloría, y muchas personas empiezan a ver en eso un ataque, digamos, pudiese decirse personal a la institución, cosa que no tenía ninguna lógica, porque en ese sentido lo que yo hacía era comunicar lo que estaba haciendo la institución en sus áreas fiscalizadoras, de control jurídico, etc. Y posterior a eso se produce otro quiebre que tiene que ver cuando el diputado Coloma, pide vía oficio el nombre del encargado de las redes sociales. Hasta ese momento yo había pasado relativamente piola, no era mayor caso mi nombre. Sin embargo, después de eso empiezan a aparecer los ataques personales, se filtra mi dirección, mis redes sociales personales, fotografía, y obviamente eso te produce algún tipo de desgaste en el largo tiempo. Por lo tanto, el tema de que comiencen ataques personales, más allá de los ataques, digamos, al personaje o a la institución, que haya ataques en tu contra, parte con este oficio y esta información que pide el diputado Coloma. Claro, habían personas que efectivamente sabían quién era la persona que estaba detrás, obviamente porque no es nada desconocido que un funcionario público, por transparencia, se puede acceder a lo que gana, a su formación profesional, y ese tipo de cosas estaban siempre disponibles en el sitio web de la Contraloría. Por tanto, no era una materia que no se pudiera dilucidar. Sin embargo, cuando el diputado obviamente emana el oficio a la Contraloría, utilizando sus facultades, digamos, que yo creo que en este caso estaban como al límite, porque obviamente el pedir vía oficio el nombre del responsable de una tarea que era más bien técnica, obviamente produce complicaciones en este caso para la persona que estaba detrás. En ese momento, inclusive desde la ANEF salieron a respaldar el hecho de que no debía personificarse en la persona el hecho del trabajo, digamos, institucional, sino que más bien era el cuestionamiento que él quería hacerle, era a la institución o a la forma de comunicar, pero no a mi persona. Pero sí, efectivamente yo creo que hay un antes y un después en el momento en que se plantea digamos, el develar la identidad de quien estaba detrás. César, pocas veces, digamos, una cuenta de redes sociales provoca el debate que ha provocado Contralorito, porque es un debate bastante interesante durante estos años en términos de cuáles son los límites de esta comunicación. Por un lado, valorando el hecho de que se logre acercar a una institución que parecía muy lejana, muy burocrática, se le puede acercar a la gente. Otros dicen que se perdía
algo de la impronta republicana que tenía que tener una organización como esta. ¿Cómo se movían ahí? ¿Cuál era el límite entre acercarse, ser cercanos, ser ciudadanos, pero sin perder la formalidad también que debe tener una institución como la Contraloría? ¿Cómo buscaban esa línea tan delgada? Sí, yo creo que hay que hacer una diferencia ahí en el sentido de que la comunicación de la Contraloría para efectos formales siempre se ha mantenido de la misma manera. O sea, la emanación de dictámenes, de oficio, el trabajo de los profesionales que están en la Contraloría siempre ha tenido esa impronta republicana y la va a seguir manteniendo. E inclusive en el uso de las redes sociales creo que se mantiene. Si el tema acá es que el tono, el estilo y el lenguaje se adecúa estratégicamente para el uso de las redes sociales. Te voy a poner un ejemplo. Si nosotros comunicamos en una página gubernamental con las mismas directrices que comunicamos un dictamen o comunicamos algún tipo de publicación de un decreto, lo que sea de manera formal en las redes sociales, no lo van a visualizar, no se va a digerir a nivel de contenido. Por tanto, lo único que hacíamos nosotros era transformar este contenido que era duro en un contenido más bien dinámico, que fuera cercano, sobre todo para los jóvenes que no tenían interés previamente en la Contraloría. Acá hay que hacer hincapié en que aumentaron exponencialmente las denuncias ciudadanas en Contraloría, a propósito de que mucha gente se enteró que nosotros fiscalizábamos entidades que ellos probablemente no sabían que fiscalizábamos. Pero yo creo que hay que hacer la diferencia de que en la impronta republicana que tanto le gusta a algunos renombrar, nunca se ha perdido. Lo que nosotros hacemos acá es eficientar el uso de recursos y en este caso eficientar el uso de un recurso que son las redes sociales, que nosotros entendemos que tienen un lenguaje distinto. Yo creo que hay que hacer esa diferencia. ¿Y cómo te explicas que algunas personas del mundo político, o luego usuarios, incluso personajes anónimos, etcétera, comiencen a hostilizarte, comiencen a atacarte de manera personal por el trabajo que estabas haciendo? Con lo que conoces de las redes sociales, ¿cómo te explicas que se dé ese fenómeno? Yo creo que acá hay una confusión respecto a críticas que naturalmente se le pueden hacer a el rol que tenía la institución, que tiene la institución respecto a su fiscalización. La fiscalización y el control no es cómodo, no le acomoda a nadie, por tanto va a generar molestia. Y va a generar molestia estemos o no en redes sociales. El problema acá es que cuando nosotros estamos en redes sociales, amplificamos el mensaje de manera mucho más directa. Y cuando nosotros comunicábamos el inicio de una fiscalización, la conclusión de una fiscalización, una auditoría o la representación de un acto jurídico, tenía una amplificación muy alta respecto a cosas que nosotros antes de la estrategia de Contralorito pudiésemos haber hecho. Te voy a poner un ejemplo. La visualización solo en nuestras redes sociales, en las redes sociales institucionales, respecto a las cifras de COVID-19, respecto a esa adecuación que se le hace al MinSal a través de una auditoría que se publicó. Se publica el informe, se publica en redes sociales y alrededor de 1 millón de visitas alcanza la visualización de esa lámina que nosotros hicimos, de esa infografía, que tiene un lenguaje cercano, un lenguaje claro y obviamente públicos que probablemente hubiesen visto una auditoría de 20 y tantas páginas, de 30 y tantas páginas, hubiesen sido públicos muy escuetos y muy específicos respecto a que finalmente lo terminó viendo mucha cantidad de personas que previamente no hubiese tenido el interés de visualizar el contenido. Yo creo que eso generó molestia también, porque el hecho de que más personas visualizaran los errores que pudiesen cometer una u otra persona o una u otra institución, obviamente puede ser incómodo y genera molestia, pero en este caso lo que se hizo fue canalizar ese disgusto en la persona, en quien estaba detrás, y no cuestionar quizás que lo que no estaba bien ahí era la irregularidad que se cometió finalmente, o el problema que estaba detrás. Claro. Por eso te pregunto, cuando más allá de la crítica que evidentemente cualquier persona puede hacer a la labor de la Contraloría, en cambio se convierte en una crítica o un ataque o incluso una amenaza personal a un funcionario que está haciendo una labor de difusión sobre el trabajo de Contraloría, que es algo totalmente distinto. ¿Eso crees que es una estrategia política? ¿Crees que es sencillamente parte de la cosa incontrolable que tienen las redes sociales? ¿Cómo te explicas que se llegue a esos extremos en algo que finalmente es sencillamente comunicar de manera tal vez más lúdica, tal vez más ciudadana, una noticia sobre una institución pública? ¿Cómo pasamos de eso a que la persona que está a cargo de esa comunicación reciba ataques personales o incluso amenazas, como has denunciado? Sí, efectivamente yo creo que hay un grado de coordinación y de táctica o quizás estrategia detrás de atacar a quien emana el mensaje, finalmente para debilitar también y cuestionar un poco la calidad de el profesionalismo y la objetividad de ese mensaje. Muchas veces se cuestionó, por ejemplo, que si yo pertenecía a un conglomerado político o no, si yo era de izquierda o de derecha.
eso no era tema. Evidentemente yo estaba haciendo mi trabajo y lo que hacía yo no tenía que ver con lineamiento o pensamiento ideológico mío, sino que tenía que ver con las decisiones estratégicas de la Contraloría. Y efectivamente yo creo que cuando se producen este tipo de amenazas coordinadas, yo recuerdo haber visto un par de sitios donde se coordinaban estas personas y ponían la dirección donde yo vivía, a qué hora salía del trabajo, que haciendo un paréntesis, obviamente esto yo en su momento los puse en la institución, se me prestó todo el apoyo, en ese sentido el Contralor prestó todo el respaldo posible, actuó como debía ser en ese sentido, que era proteger a un funcionario de su institución. Pero más allá de eso existe un desgaste y que tiene que ver con el ataque más bien relacionado a lo que nosotros conocemos como la funa, digamos, con el hostigamiento que tiene que ver con atacar a la persona. Por ejemplo, yo estaba revisando constantemente los comentarios de las publicaciones de Contralorito y en vez de dirigirse al personaje, decían César Leiva. Entonces, César Leiva, ¿por qué no has hablado de las luminarias de Jadwe? ¿Acaso te pagaron? Ese tipo de cosas evidentemente te van produciendo un desgaste. El fin de semana yo revisando mi Instagram, fotografías familiares, comentarios de personas que me decían que yo estaba tapándole, en este caso, al alcalde de Recoleta, porque no se había hecho una auditoría o porque se había hecho y no se encontraron irregularidades. Pero ese tipo de cosas no dependían de mí. Y evidentemente cuando se empiezan a personificar y empiezan el ataque personal, también te juega una mala pasada a nivel de tu vida personal. Claro. César, hoy día precisamente el tema de los discursos de odio en las redes sociales y de cómo combatirlo está de máxima actualidad. Twitter y otras redes sociales como Facebook han bloqueado ni más ni menos que al presidente de los Estados Unidos en una medida sin precedentes. Desde lo que conoces de las redes sociales, lo que te ha tocado vivir, ¿crees que este tipo de medidas ayudan o no, o son contraproducentes? Por ejemplo, bloquear cuentas incluso de personajes políticos muy relevantes o sacarlos de las redes sociales. ¿Crees que ayudan o más bien pueden ser contraproducentes? Sí, yo creo que es esencial que se vayan aislando esos discursos de odio, no necesariamente a través de el restringir el uso en las redes sociales. Si bien Twitter, Facebook, Instagram tienen sus propias reglas, sus normas de uso, en donde prohíben, por ejemplo, la incitación al odio o los ataques personales, en ese sentido uno puede denunciar ese tipo de práctica. Yo creo que hay que aislar a las personas que fomentan ese tipo de práctica. Cuando yo el día de ayer publico que una de las cosas que yo encontraba que canalizaba o agrupaba a todas estas personas era que eran seguidores de Kast. Yo creo que eso no es azaroso. Yo creo que cuando una persona emana discursos de odio, cuando apunta con el dedo a personas que no le parece de su pensamiento político o que le parece de una línea lejana a lo que él piensa y ataca a la persona de manera personal y personificada, evidentemente eso, y sobre todo cuando son líderes de opinión, atrae a que más personas actúen de esa manera coordinada, agrupada, y evidentemente a ese tipo de líderes políticos creo yo que hay que aislarlo en el sentido de limitarle esos discursos de odio, no necesariamente en las redes sociales, porque eso es una extensión de la persona. Yo creo que aquí lo que hay es que hay que limitar, digamos, esos discursos de odio que se posicionen en el espectro de la opinión pública, en otorgar espacios para que este tipo de personas puedan decir ese tipo de manifestaciones en contra de personas o de grupos específicos. Yo creo que por ahí va el tema, porque finalmente pasa, por ejemplo, en el tema de Trump, ¿quién decide finalmente qué cuenta suspender o no? Se vuelve un criterio un poquito complejo. Más bien yo creo que eso tiene que producirse de una manera natural en que las personas nos sepamos coordinar y aislar estos grupos que son minoritarios, y evidentemente son minoritarios, pero que producen un daño enorme. Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, que si bien son grupos minoritarios, como son organizados, como actúan detrás de un computador y no ponen su nombre, no ponen su fotografía, en ese sentido actúan con una impunidad que evidentemente es peligrosa. César Leiva, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN. Muy buenas tardes. Ya, pues, Daniel, muchas gracias.